¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver la clase de hoy. La idea es, vamos a hacer como hicimos con el tema anterior, con lo que son los estereotipos. Vamos a hacer una clase de más desarrollo teórico y una clase donde nos metemos ya en el tema particular. En este caso va a ser identidad de género, ¿no? Entonces, antes de abordar lo que es identidad de género, vamos a dar un marco teórico dentro de lo que es la teoría de la identidad, más que nada desde el marco teórico de la psicología social. Vamos a abordar el concepto más general y luego nos metemos específicamente en lo que sería identidad de género la semana que viene. Bien, entonces vamos a arrancar intentando definir identidad. Cuando hablamos de identidad vamos a hablar, o desde la definición que vamos a trabajar en esta clase, va a ser entenderla como el conjunto de grupos de pertenencia de un individuo, ¿no? Todos los individuos pertenecen están atravesados por una gran cantidad de grupos. Por ejemplo, yo soy hombre, soy hincha de Tigre, soy argentino, soy latinoamericano, soy psicólogo, soy profesor, etcétera, 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 ¿bien? Todos esos son mis grupos de pertenencia, ¿no? Todos los grupos a los cuales uno pertenece. Este, y por otro lado, vamos a tener todas las características asociadas a cada uno de estos grupos. Bien, en el ejemplo que tienen en pantalla están viendo, ¿no? Un ejemplo, alguien que es, bueno, Argentina tendría que ser. Argentina es mujer, es docente y es hincha de Boca. Y cada uno de estos grupos suelen tener ciertas características asociadas, ¿no? Los argentinos suelen ser de una manera determinada, las mujeres suelen tener asociadas determinadas características, los docentes y los hinchas de Boca supongamos que también tienen ciertas características asociadas. O no sé, todas las actividades que realice o los gustos que tenga también van a involucrar cierto grupo de pertenencia. La ideología política también va a ser un grupo al cual pertenece el sujeto. Bien, entonces va a haber como dos polos dentro de lo que es la identidad. Por un lado va a estar lo que es la identidad social y por otro lado identidad individual. Van a ser como los dos extremos de lo mismo que es la identidad de una persona. La identidad, la teoría es de este señor, Tagfel. eh, la identidad social como resultado de la autodefinición a partir de la pertenencia a un cierto grupo social, y la identidad personal o individual se aplica en los casos en los que la persona se define a partir de sus rasgos únicos idiosincráticos. Bien, entonces, por ejemplo, yo ahora, dentro de todo lo que es la complejidad de mi identidad, está prevaleciendo una parte de mi identidad que es mi yo como profesor, ¿bien? Ustedes no conocen a mi yo como amigo, a mi yo como hermano, a mi yo como etcétera. Ustedes conocen a mi yo en modo profesor, digámoslo, ¿no? Este, ustedes acá están, o bueno, o en el aula estarían en su grupo como alumnos, ¿bien? Y uno en los diferentes contextos en los que va interactuando, en las diferentes situaciones, tiene como estas diferentes facetas de la identidad de uno, del yo de uno, ¿bien? No sé si a ustedes les pasa, pero yo, por ejemplo, soy bastante distinto cuando estoy con un grupo de amigos en particular, cuando hablo con otra amiga, cuando estoy con mi novia, cuando estoy con mis padres, cuando estoy trabajando en el colegio, cuando estoy, no sé, cuando fui a jugar un partido de fútbol. Bien, en todas estas diferentes situaciones voy resaltando ciertas características de mi persona, ciertas partes o ciertos eh, lados de mi identidad. Todas, y no hay ninguna, a veces se dice como tu verdadero yo o ser más como más propio, más original. No, no es cuestión de que uno es menos auténtico ni que es un careta por ser diferente en estos contextos, sino que son diferentes características que uno va privilegiando o mostrando más o preponderando en diferentes contextos, y la sociedad así lo demanda, ¿no? Que vos cuando estás trabajando te comportes de cierta manera, cuando estás dando una clase de cierta otra, cuando sos un alumno podés tener un rol más pasivo, cuando estás en una situación familiar
estás con otro rol, y así uno va cambiando y tomando estos diferentes como personajes o diferentes aristas de lo que es la identidad. Entonces lo que se puede empezar a ver es que la identidad es como algo mucho más amplio y complejo, ¿bien? Que una simple serie de características, sino que también es algo dinámico, ¿no? Que va cambiando según el contexto. Entonces, estas dos polaridades de identidad social y identidad personal van a ser cuando uno destaca o en una persona sobresalen ciertas características, ciertos grupos de pertenencia por sobre otros, ¿no? Entonces, en la identidad social va a ser cuando uno se comporta o se percibe en función del grupo al que pertenece pura y exclusivamente. Entonces, cuando yo estoy en la cancha de Boquita, ¿no? Imagínense que yo soy hincha de Boca, estoy en la cancha de Boca, el yo que está presente ahí es mi yo hincha de Boca, y yo voy a destacar, o las características que yo tengo que se suelen asociar al ser hincha de Boca van a aparecer más que nunca, ¿bien? Yo me voy a comportar como se comportan los hinchas de Boca por una cuestión del contexto y de la situación en la que me encuentro. Imagínense en los grandes movimientos sociales, en los grandes movimientos ideológicos o políticos, bien, uno destaca todo lo que lo une a ese grupo de pertenencia, bien. Si estoy en una marcha feminista, soy mujer, estoy en marcha feminista, bueno, mis rasgos que me asocien con el ser mujer quizás se destacan más en ese momento que cuando vuelvo a mi casa, bien. A ver qué otro ejemplo. O imagínense también, puede ser al revés, por ejemplo, cuando uno se va de viaje, el hecho de, imagínense que me voy de viaje, me voy a otro país, o sea, voy a Europa, imagínense. Entonces el hecho de mi grupo de pertenencia, de ser argentino, se destaca mucho más, y probablemente uno muestre más o interiorice más o se identifique más con las características que se suelen asociar con ser argentino, y no sé. Cuando voy de viaje, voy y llevo el mate a todos lados, justamente destacando y resaltando ese grupo al cual pertenezco. Y quizás cuando estoy acá en Argentina, como no necesito mostrarlo, no hago ese tipo de conductas. ¿Bien? Entonces eso va a ser la identidad social, cuando la autodefinición sea en función del grupo al cual pertenezco, ¿no? Y que según los diferentes contextos va a ir cambiando, modificándose, ¿bien? Yo no sé, si estoy en el consultorio, estoy en modo psicólogo, ¿no? Y las características que tengo o con las que me voy a identificar son las del grupo psicólogo. Cuando soy profesor, seré de otra manera, y así en los diferentes grupos. Quizás a ustedes les pasa si trabajan en más de un colegio. Bueno, en un colegio quizás se comportan de cierta manera y en otro de una manera diferente, dependiendo quizás del nivel educativo en el que trabajen, etcétera, etcétera. Y por otro lado va a estar lo que sería la identidad personal. La identidad personal va a ser, bueno, esta cantidad de grupos por los cuales uno se encuentra atravesado, que son muchísimos, bien, uno va a compartir cada uno de estos grupos con muchas otras personas, pero la combinación total de estos grupos, bien, es lo que va a ser único de cada ser, bien. Entonces, sí, argentinos hay muchos, argentinos mujeres, no, doy un ejemplo conmigo, ¿no? Argentinos, latinoamericanos hay muchos, si agrego otro grupo, argentinos, bueno, ya se reduce la cantidad. Si agrego el grupo hombres, se reduce a la mitad. Si agrego el grupo psicólogos, se reduce no tanto. Si agrego el grupo porteño, también se sigue reduciendo, pero probablemente comparta eh, estos grupos con miles de otras personas. Si agrego el hecho de ser de Tigre o el grupo de personas de ser de Tigre, probablemente se reduzca a mi simple persona, ¿no? Entonces, esa combinación de grupos va a ser lo que conforme la identidad personal y lo que diferencia un individuo de otro, ¿no? La identidad de una persona con respecto a la de otra. Y luego, también las características que uno posee. Imagínense que, no sé, doy un ejemplo rápido. Imagínense que ser psicólogo suele estar asociado a ser alguien muy tolerante, comprensivo y respetuoso y empático del otro. Y que yo no poseo esas características. Bueno, entonces justamente ese contraste
entre que yo debería tener esas características por el grupo al que pertenezco, pero no las poseo, va a ser parte de lo que me hace diferente o de lo que me hace, de lo que conforma esa identidad personal, ¿no? Yo pertenezco a este grupo y es como que se me ponen a prueba esas características que se suelen asociar a ese grupo, tanto si las poseo como si yo no las poseo, ¿no? Si, no sé, un hombre suele expresar sus emociones y no suele ser algo típico del grupo de los hombres, bueno, va a ser como una característica a destacar de ese sujeto, porque es hombre. Quizás si ese sujeto pertenece a otro grupo, por ejemplo mujeres, esa característica no llama la atención o no conforma una parte importante y relevante de la identidad en esa persona. Si lo hace en el otro, porque es una característica que hace ruido, contradice con los grupos a los que pertenece, ¿no? Entonces todo eso que tenemos en común con los grupos a los que pertenecemos va a ser como el lado de la identidad más social y grupal, y estas características más, esta combinación única de grupos y características que uno tiene y ese contraste con las características que debería tener por pertenecer a unos grupos va a ser lo que conformaría la identidad más personal e individual. Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones, qué rol cumple la identidad social? ¿Por qué tenemos o por qué funcionamos de esta manera, digámoslo? Bien, es necesario contar con una identidad social, es necesario tener una mirada positiva acerca de nuestra propia identidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pertenezco a cierto grupo, no sé, yo soy argentino, en general siempre tenemos la tendencia a tener una mirada positiva acerca de estos grupos a los cuales pertenecemos, que es una cuestión bastante lógica. Sería raro tener una mirada negativa de un grupo y querer seguir perteneciendo a ese grupo. Bien, imagínense que yo tengo una mirada negativa acerca de los argentinos, bueno, me voy y cambio de nacionalidad, no sé. O tengo una mirada negativa acerca del ser hombre o del ser mujer y me cambio de género, ¿se entiende? Lo más lógico y lo que solemos hacer es tener una mirada positiva acerca de nuestra propia, estos grupos, de nuestra propia identidad social. Bien, en general el recurso de como este grupo tiene una mirada negativa en la sociedad, me cambio de grupo, es como la postura o un extremo, ¿no? No solemos hacer eso, lo que solemos hacer más que nada es, bueno, defender a este grupo, ¿no? Si la sociedad piensa que todos los hinchas de Tigre o tienen una mala percepción acerca de los hinchas de Tigre, lo que hago no es cambiarme de club, sino lo que hago es defender por qué Tigre no es un mal club frente a los otros, ¿se entiende? Serían como dos maneras de afrontar esa problemática, ¿no? Si yo pertenezco a un grupo, a una minoría o a un grupo que suele ser discriminado y rechazado, ¿qué hago? ¿Defiendo ese grupo o intento desligarme y separarme de ese grupo? No, yo no tengo nada que ver. Bien, por lo general siempre intentamos, y esta ambigüedad o estas dos soluciones vienen por el hecho de que uno tiene que tener una mirada positiva acerca del grupo al que pertenece, o tiende a. Bien, y la función más importante, creo yo, de la identidad es regulación de la autoimagen de la persona, una hoja de ruta, ¿bien? Pertenecer a ciertos grupos, el beneficio que nos da es que nos ayuda a establecer cómo nos tendríamos que comportar en ciertas situaciones. Quizás en la gran mayoría de los contextos en los que nos comportamos, quizás hoy en día, con el contexto inusual que estamos atravesando, ¿no? Pero no sirve saber a qué grupo uno pertenece y yo sé, yo soy hombre, soy argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pertenezco a estos grupos, entonces yo me debo comportar de esta manera. Entonces es como una cuestión de ahorro cognitivo, ¿no? De no tener que andar pensando cómo me debería comportar, cómo me debería relacionar con esta otra persona cada vez que interactúo con otra persona, sino que, bueno, como yo sé que soy adulto y hombre, sé que con un adolescente hombre me tendría que relacionar de esta manera porque suele ser así, ¿bien? Entonces como que nos da ciertos parámetros, como cierta guía, nos brinda saber tener estos estereotipos de conducta acerca de los grupos a los cuales pertenecemos, tanto a la hora de percibir a los otros como de saber cómo comportarnos nosotros mismos, ¿no? Quizás a la hora de
ayudarnos a entender a los otros serían más los estereotipos, ¿no? Que los que estuvimos viendo, pero para saber cómo uno debería comportarse, cómo uno debería ser, qué características debería tener, qué gustos debería tener, lo que hacemos justamente muchas veces es recurrir a lo que es nuestra identidad de estos grupos de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, probablemente mi razonamiento haya sido, che, yo soy hombre, a los hombres les suele gustar el fútbol, entonces a mí me debería gustar el fútbol, ¿se entiende? Parece medio básico, pero lo hacemos en pequeñas cosas constantemente, ¿no? Bien, regulación de la conducta dentro del propio grupo, priorizamos una u otra identidad en función de la situación, eso es lo que estuvimos hablando. Estos son algunos conceptos relacionados con lo que es la teoría de la identidad. Por un lado, el proceso de despersonalización, que hace referencia, dice, tiene lugar cuando la persona se categoriza a sí misma como miembro de su grupo. Entonces, cuando yo voy, digamos, cuando yo voy, imagínense que voy, me sale el mismo ejemplo, ¿no? Soy hincha de Boca, voy a la cancha de Boca, ¿bien? Todas las características mías que me suelen destacar, que pertenecen a mi identidad más individual, se pierden, ¿bien? Y las que toman lugar, las que toman la bandera, son las características del grupo. En este caso sería ser hincha de Boca. Todas esas características son las que toman lugar y por eso se llama despersonalización, porque como que se pierde la persona, la individualidad de la persona se pierde y toman lugar las características más que comparto con el grupo, ¿no? Siempre en función del contexto, ¿no? Y esto suele pasar más que nada como en los movimientos sociales o en las manifestaciones masivas, como podría ser un partido de fútbol. O imagínense que estoy en un congreso de psicología, bueno, probablemente mis características pertenecientes al ser psicólogo, o estoy en un congreso de educación, o estoy en el aula. Bueno, el ser docente va a prevalecer por sobre las características individuales que tiene cada persona, ¿bien? Este proceso de despersonalización. Se pierde la persona en el grupo. Y por otro lado, el concepto de prototipo, que va a ser, el prototipo va a ser como aquella persona que mejor represente a este grupo, no sé. Imagínense que para los psicólogos Freud es el prototipo de psicólogo. Entonces, mientras más características yo tenga en común con el prototipo, más voy a pertenecer a este grupo. Bien. Y lo que va a plantear es que bueno, hay individuos que son más prototípicos, o sea, no sé, gente que tiene más de estas características en común con el prototipo y gente que va a ser como más periférica, que se aleja del prototipo. Entonces imagínense que eh, un hombre que tiene las típicas características de los hombres va a ser prototípico y un hombre que quizás no posee o las características que se suelen asociar va a ser periférico, sería. Bien, de acá voy a destacar esta segunda parte, que dice, en ocasiones las pertenencias grupales de una persona son tan importantes para ella que inundan, por así decirlo, su autodefinición individual y su vida personal. Este es el famoso comprate una vida, ¿vieron? O quizás solo a mí me pasa. No sé, están en la carrera, en el terciario, en la facultad, a mí me pasa en la facultad, ¿no? No sé, estás hablando con un compañero y salen de la facultad y el tipo sigue hablando de las materias de la facultad y y te empezás a dar cuenta de que toda su vida se encuentra atravesada por lo que es estudiar la carrera o el estudio, o quizás puede pasar lo mismo con el trabajo, ¿no? Y no puede desligarse de lo que es ese grupo al que pertenece, o quizás también, no sé, siguen a alguien en alguna red social, en Facebook, en Instagram, y solo sube cosas relacionadas con su trabajo y nada más. Entonces lo que te surge es, pero esta persona no tiene una vida, solo lo único que hace es pertenecer a este grupo, trabajar de esto. Acá tampoco lo que estoy diciendo es que esté mal o que esté bien hacer esto, ¿no? Este, pero lo que sucede es que ese pertenecer a ese grupo empieza a invadir su individualidad, ¿no? Su autodefinición individual y su vida personal, ¿no? Las características que lo hacían único empiezan a perderse y lo que importa son las características que lo hagan común al grupo, ¿no? Esto llevado a un extremo sería cuando una persona pertenece a una secta
y lo único que toda su vida gira alrededor de pertenecer a ese grupo, pertenecer a esa secta, o no sé si vieron estas, como las estafas piramidales estas, que la gente, no sé, si conocen a alguien ahí, solo te habla de venderte el producto ahí, o de trabajar en ese lugar, y si quieres ser tu propio jefe, etcétera, etcétera, y es como que toda su vida pasa alrededor de pertenecer a ese grupo. Bien, y se pierde lo que sería la individualidad, sino se pierde lo que sería la individualidad y solo se destaca en ese individuo las características que tiene en común por pertenecer a ese mismo grupo. Bien, creo que era algo que tipo, o es algo interesante para abordar. Y a veces también pasa, creo yo, con hoy en día, ¿no? Con lo que es el género, no sé, estos casos en que la persona, no sé, se autopercibe mujer y era hombre, estos casos como que ya son muy confusos. Imaginémonos que se autopercibe mujer, entonces como que toda su vida, no estoy diciendo que necesariamente está mal o nada, ¿no? Toda su vida empieza a estar en función de pertenecer a ese grupo, de ser mujer, ¿bien? Y se pierde lo que es la individualidad de ese sujeto, de esa persona, para empezar a vincularlo con lo que es identidad de género. Pero bueno, ya vamos a hablar mejor la vez que viene. Estos van a ser, bueno, los diferentes grupos a los cuales uno puede pertenecer, grupos de identidad, grupos con los que el individuo comparte creencias y rasgos como la nacionalidad y el género, ¿bien? Y grupos de vínculo van a ser aquellos grupos en los que se comparte un vínculo, se comparte una actividad, un gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Como el club deportivo. Bien, entonces siempre va a existir en una persona esta tensión entre lo que es la identidad personal y la identidad social. Los individuos con alto nivel de identificación grupal o social suelen priorizar y mostrar sus características consonantes con el grupo. Bien, esas son las características que suelen mostrar, las que demuestren que él pertenece a ese grupo. Ante una amenaza al grupo, afirma su identidad colectiva a costo de una autoimagen negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy hincha de Tigre y bardean o critican a Tigre, lo que hago no es separarme y decir, no, yo no soy, en realidad yo nunca fui de Tigre, sino todo lo contrario, yo voy a defender el grupo o voy a defender que yo formo parte de ese grupo y yo soy hincha de Tigre, a costo de una autoimagen negativa, a costo de que se me asocie con ese grupo eh, mal visto socialmente, como quieran llamarlo. Entonces imagínense que dicen, que alguien critica a los abogados, ¿no? Doy un ejemplo. ¿No? Alguien critica a los abogados y esa persona lo que hace es decir, bueno, defender al grupo, ¿no? No todos los abogados somos unos estafadores, un ejemplo. Y por otro lado, los individuos con alto nivel de identificación personal van a priorizar las características que los separen del grupo, ¿no? Disonantes con el grupo, justamente esas características que lo hacen único. Ante la amenaza del grupo, afirman su identidad personal separándose del grupo. En el ejemplo sería, si alguien critica a los abogados, va a decir, yo no soy como el resto de los abogados, ¿no? Como que se intenta separar del grupo. Imagínense que alguien se habla mal de Tigre, entonces yo lo que hago es decir, no, yo no soy hincha de Tigre, o nunca lo fui, o a mí no me gusta el fútbol, etcétera, ¿no? Me separo del grupo. Bien, son como dos polaridades, ¿no? Dos maneras de vivir la identidad de una. Y no quiere decir esto que una sea mejor que la otra, ¿no? Este es un experimento que se hizo relacionado con esto que dijimos recién. Consta de 3 etapas. Primero, se le pedía a unos hombres manifestar su opinión sobre los privilegios o desventajas de ser hombre con respecto a las mujeres. A un grupo se le decía que la investigación se realice en nombre de una publicación feminista. Y a los otros se les decía que la investigación se realiza en una publicación orientada a lectores masculinos. Y lo que se vio es que aquellos hombres, ¿no? que se sentían, que tenían un bajo nivel de identificación con este grupo de pertenencia, ser hombre, cambiaban y adaptaban su conducta o su opinión cuando estaban en el grupo 1, en el grupo de la publicación feminista, y por otro lado, aquellos que tenían un alto nivel de identificación con el grupo, o sea, los que se identificaban con el hecho de ser hombre fuertemente,
no adaptaban su opinión y su conducta por el hecho de que la investigación se realizaba en nombre de una publicación feminista. Sostenían el grupo al cual pertenecían, ¿bien? Como para que vean la investigación y sustrato científico que hay de las afirmaciones que dije previamente. Crisis de identidad, que está bueno para tomarlo después cuando hablemos de identidad de género, está obviamente muy relacionado, ¿no? ¿Qué es una crisis de identidad? Crisis de identidad va a ser cuando uno, imagínense una persona que se autodefinía por un grupo de los que pertenecía principalmente, ¿no? Imagínense una persona que era abogado, fue abogado toda su vida y esa persona pierde ese grupo, ¿no? Por varios motivos, podría ser porque lo despiden o la más clásica es cuando se jubilan, ¿no? Entonces ese grupo de pertenencia que fue el más importante para él a lo largo de toda su vida se pierde. Eso ahí es cuando se va a producir una crisis de identidad, porque ahora el sujeto tiene que reordenar las prioridades y los diferentes grupos a los cuales pertenece para conformar una nueva identidad, porque perdió uno de estos grupos a los cuales pertenecía. El ejemplo clásico es, no sé, la jubilación, por ejemplo, otro ejemplo es cuando se retira un futbolista, ¿no? Que su identidad está construida, quizás viene jugando al fútbol desde los 11 años y de un día para el otro ya se retiró, entonces ya no es futbolista. Bueno, es lo mismo que jubilarse sería. Pierde ese grupo que lo identificaba tan fuertemente. O imagínense también el famoso síndrome del nido vacío, que es una mujer que fue madre toda su vida, se dedicó a criar sus hijos y sus hijos se van de la casa. Bien, entonces ese grupo con el que se identificaba, que era el ser madre, se pierde. Bien, entonces toda esa identidad que estaba construida principalmente alrededor de ese grupo tan importante, va a tener que reordenarse en función de la pérdida de este grupo. Bien, eso va a ser una crisis de identidad. Lo que va a plantear el texto es que cuando ¿por qué surge? Va a plantear por qué o cuándo es más proclive que se produzca una crisis de identidad. Justamente cuando el sujeto eh, fundamenta o realiza toda su identidad en función de un solo grupo, ¿no? Entonces todas las características del sujeto son en función de solo un grupo de pertenencia y el sujeto se olvida o no pertenece o su identidad no está constituida fuertemente por algún otro grupo, ¿no? Cuando toda su vida pasa alrededor de un solo grupo. Bien, cuando la persona es abogado y él es abogado 24 horas del día. Bien, entonces, ¿por qué va a ser más entonces ahí va a ser justamente cuando esté este peligro de que si cae ese grupo se produzca una crisis de identidad. En cambio, si el sujeto, un individuo, pertenece a muchos grupos, bien, y su identidad está constituida por diferentes grupos, entonces quizás la persona es, no sé, es abogado, pero también juega al tenis, es padre y es hincha de Boca. Bien, entonces como el sujeto pertenece a varios grupos, quizás cuando se le cae uno de estos grupos, deja de ser abogado porque se jubila, todavía su identidad puede seguir como recurriendo a las características de estos diferentes grupos y no se va a producir o va a ser más leve la crisis de identidad que se produzca en ese caso. Bien, y para cerrar un poco otra versión de las posibles funciones de la identidad, por un lado la pertenencia, por medio de la identidad la persona adquiere un lugar en el mundo social, ¿no? Un lugar que se siente que pertenece, que sirve de ancla a la persona en el mundo social. Distintividad, la identidad no solo refleja lo que se es, sino lo que no se es, ¿bien? Es un poco de lo que estuvimos hablando. Respeto, la identidad colectiva garantiza el respeto mutuo
y compartido de todas las personas que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Siempre esta cuestión de la pertenencia a un grupo es una cuestión útil casi evolutivamente. Comprensión da acceso a una perspectiva que es socialmente compartida y por tanto fortalecida por medio de los procesos de validación social. Agencia, a través de la identidad las personas se reconocen a sí mismas como origen de sus pensamientos y acciones y como agentes sociales influyentes. Uno se puede sentir con frecuencia como un agente social mucho más poderoso y eficaz. Bien, así que nada, esta clase el objetivo era brindarles un marco teórico general para lo que es la identidad y la teoría de la identidad desde la psicología social. Y sí, la semana que viene nos vamos a meter de lleno en lo que es puntualmente y específicamente la identidad de género, partiendo de esta base teórica que desarrollamos en la clase de hoy. Así que dejamos por acá y nos vemos la semana que viene.